muchas veces nos vemos tentados a abandonar ese propósito, abandonar ese llamado, abandonar aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así de que esta mañana estamos en vivo, somos el templo cristiano de las Asambleas de Dios, San José Las Flores. Cuando quiera visitarnos, aquí hay un lugar para usted. Y toda la audiencia presente, damos una ofrenda de palmas. Que Dios les bendiga a todos, aquellos que no pudieron venir o aquellos que están fuera del país. Que Dios les bendiga poderosamente. No se mueva de su lugar, que Dios tiene una palabra para usted. Nehemías capítulo 4 versículo 6. Nehemías capítulo 4 versículo 6. Alguna vez he predicado en esto con un enfoque diferente, pero el Señor me habló y dijo el gran predicador John Wesley que cuando la palabra le predica primero al predicador, sin duda le va a hablar a la audiencia. Y yo sé que Dios quiere hablarnos hoy. Y tenemos aspectos muy importantes aparte de la palabra que transmitirle hoy, para que usted que ha venido pueda disfrutar esta mañana. Dice la palabra del Señor, solo un versículo vamos a leer. No va a estar de pie por mucho tiempo. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Pero hay un porqué. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Tenga la bondad de sentarse. No abandones tu muro. Todos conocemos, hermanos, en parte la historia de lo que sucedió en Israel después de que ellos volvieron de la cautividad. De hecho, pues la Biblia dice que Israel estuvo en Babilonia por unos 70 años, y después de 70 años, pues Dios había cumplido su promesa, porque le había dicho a través del profeta Jeremías que Él los iba a visitar, que ellos tenían que estar preparados, porque a la hora que Él había ya planificado, Israel iba a salir. La historia nos relata que llegó un momento que cuando Dios empieza a actuar a favor de Israel, ya nada podía detener. Es más, Dios comenzó a usar a reyes como por ejemplo Ciro, que era el rey persa. Comenzó a usar a Darío, gente que no era, hermano, del linaje de Israel. Pero cuando llegó la orden de Dios, estos hombres comenzaron a ser usados por Dios para que Israel regresara a su tierra. Y todos conocemos que el primero que llegó con un grupo fue Esdras, quien llegó unos 15 o 20 años antes que Nehemías. Esdras tenía un encargo, y era poder hacer las crónicas, por tener que buscar la línea genealógica de cada grupo. Tenía que permanecer o enseñar la palabra para que el pueblo no se le olvidara. Pero no había construido nada. Pero unos 15 años después, Dios le habla a través de un siervo a Nehemías. Y cuando a Nehemías le dice que Israel todavía estaba sin murallas, entró en una pena, en una angustia terrible. Y dice la Biblia que él comenzó a organizar el viaje para poder ir a su tierra natal y poder construir. Con todo esto, el peregrinaje hacia Tierra Santa era de unos 1500 kilómetros, los cuales él tenía que caminar con su gente, con la guardia que le había encargado, le había asignado precisamente el rey. Y dice la Biblia que cuando llega ya, una meta de Nehemías era construir las murallas alrededor, porque en aquel entonces toda ciudad tenía que tener murallas.
De lo contrario, eran presa fácil del enemigo. O sea, las murallas era como la máxima seguridad que toda ciudad tenía que tener. Pero la Biblia dice que empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar. Pero dice que cuando la muralla estaba a la mitad, dice la Biblia que los enemigos se levantaron. Y se levantaron porque tenían un solo objetivo. El objetivo era que Israel abandonara las murallas. El objetivo era precisamente desanimar. Más adelante en el versículo 10 dice que las murallas ya no siguieron, ya quedaron a la mitad. Y la gente se bajó de los muros. Se bajó porque la Biblia dice que el pueblo se desanimó. Yo quiero que comprenda esta mañana que uno de los enemigos que enfrenta todo cristiano que tiene propósitos es el desánimo. Y cuando hablamos de el desánimo, nos referimos a aquel cansancio, a aquel desengano. Nos referimos a aquella persona que ya no tienen ganas de continuar. A tal grado que el desánimo se le conoce como una pérdida de confianza, como una falta de ilusión. Es decir, que una persona cuando está por el desánimo ya no quiere hacer nada. Decirles que Israel no se desanimó sencillamente porque se desanimó, sino porque la Biblia dice que los enemigos comenzaron a provocar a tal manera que Israel entrara en un desánimo. O sea que el desánimo vino como consecuencia de que los enemigos comenzaron a burlarse de ellos. Les decían, le hacían escarnio, les decían: una zorra le va a botar esa muralla. Les decían, conspiraron contra ellos. Les decían todo tipo de palabra grosera o negativa para que ellos ya no quisieran construir. ¿Y sabe qué hicieron los valientes y los que estaban en las murallas? Abandonaron el muro por lo que la gente decía. ¿Y cuántas personas han abandonado el lugar en el que Dios los ha puesto? ¿Cuánta gente han abandonado el lugar porque Dios los tenía en un lugar, pero de repente ellos dicen: ya voy a abandonar esto, porque los comentarios de la persona, porque los ataques del enemigo, ellos mejor deciden y dicen: ya no voy a seguir haciendo lo que Dios me tiene en este lugar. Ahora, decirle que el desánimo trae fatiga, el desánimo trae falta de energía, trae frustración, trae desesperanza, trae miedo. Todo eso tenía Israel. Ahora ya no tenían esperanza. Ahora ellos habían perdido la energía. Porque cuando una persona está en el desánimo, lo que más pierde son las ganas de vivir, las ganas de soñar, las ganas de servir a Dios. Porque llega el miedo al fracaso. Y dice: ¿y si fracaso? Mejor no hago nada. Ya no tiene ganas de hacer la obra de Dios. Ya no tiene ganas de seguir porque dice: y no sé si va a salir bien, y entra en una etapa de frustración. Israel tenía un llamado de parte de Dios, y es que después de 70 años ellos tenían que levantar las murallas. Pero ya habían pasado muchos años y ellos, hermano, querían hacer las cosas, pero cuando llegó el desánimo dejaron todo aventado. Y por eso es que esta mañana yo quiero hablarle precisamente de no abandonar el muro, de no abandonar el lugar, de no abandonar el propósito, la misión, la asignación o lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué ellos abandonaron su propósito? Porque ellos abandonaron lo que Dios les había puesto. Número uno, los factores que lo van a llevar muchas veces a las personas a abandonar el propósito. Lo primero es la desmotivación, es decir, lo contrario de estar motivado. La desmotivación, así es, ¿verdad? Desmotivación. Eso habla de lo contrario de una persona animada. Ahora, dice la Biblia que ellos dejaron el muro hasta la mitad porque el pueblo estaba desanimado.
Óigame por favor, si hay algo que el enemigo va a luchar por verlo a usted quebrado, es que ya no tenga ánimo. Cuando la persona está desmotivada, es una persona que rápidamente se aleja de aquello que Dios tiene. Conozco hombres de la Biblia a través de la historia como Elías, que un día abandonó el llamado profético, abandonó el llamado porque se sintió desanimado. Y dice la Biblia que lo visitaban ángeles, había palabra de Dios, pero ya nada importa. Este pueblo estaba en la muralla, pero desde abajo había gente que le decía: no lo vas a lograr, no vas a salir de eso, le va a botar una zorra ese muro, mira de lo que están haciendo. Los criticaban y ellos dijeron: bajémonos del muro. ¿Sabe que esta mañana Dios quiere decirle: no abandones el lugar que Dios te tiene? Te van a criticar, te van a decir cosas, pero permanece ahí, porque Dios tiene algo preparado para los fieles. ¿Quién no se ha sentido desmotivado alguna vez? La desmotivación es lo contrario, es decir, es la pérdida de entusiasmo, la disposición de energía para llevar a cabo determinadas actividades. Es el sentimiento de pesimismo que le dice: no vas a lograr, no lo vas a lograr. En el ministerio hemos pasado etapas que, créame, lo que uno no tiene ganas, pero ni siquiera de abrir la Biblia. Créame lo que como pastores también pasamos por etapas que no quisiéramos pararnos en un púlpito. Por eso que entiendo que de repente usted diga: pastor, estoy desmotivado, estoy que no tengo ganas, que no tengo fuerza, no tengo deseo. Lo entiendo, pero detrás de esto hay un factor determinante, y es que el pueblo perdió el ánimo de trabajar. Y es porque sabía Satanás que si desanimaba al pueblo iba a perder la misión que Dios le había dado. Y cuando la gente no está motivada a hacer la obra de Dios, se va a bajar del propósito, va a abandonar lo que Dios le tiene. Este año ha sido muy duro para muchos de ustedes, inclusive para nosotros que estamos al frente. Y cuántas veces hemos venido a orar en contra de todo lo negativo. Cuántas veces usted se ha parado, ha alabado, ha cantado, ha adorado al Señor, aún en medio de lo que le pasa. Y muchos de ustedes no solo luchan con lo que les dicen, están luchando a veces hasta con enfermedades, con escaseces, pero en medio de todo eso están tratando de hacer la obra de Dios, porque han comprendido que en los buenos y en los malos tiempos hay que mantenerse con en la muralla y con la espada en la mano y mantenerse motivado. Yo quiero animarle esta mañana de parte de Dios: no abandone el muro a pesar de lo que oiga. No abandone su llamado, no abandone su propósito. Esta gente estaba trabajando, pero dice el capítulo 4 que alguien lo desanimó. Le pregunto: ¿alguna vez ha oído palabras que lo han desanimado? ¿Alguna vez alguien ha dicho cosas feas de usted? ¿Alguna vez alguien pensó que usted no iba a salir adelante? ¿O le ha dicho cosas negativas? ¿O ha ido donde el médico y le ha dicho: cada día vas peor, te vas a morir? ¿O está viendo lo que estamos enfrentando a nivel quizás ya de sistema de
hermano, de cómo está la vida, de cara, y todo eso puede causarle decir, no sé si seguir creyendo en el Señor, pero yo vengo de parte de Dios ahora. Manténgase en el muro, manténgase en el propósito, que la Biblia dice que cuando Nehemías vio que el pueblo se desanimó, fue a la oración, y cuando fue a la oración le dijo, dile al pueblo que cobren ánimo, dile al pueblo que en medio de los problemas me sigan alabando, dígale al pueblo que me adore en las dificultades. Yo sé que no dan ganas de orar cuando uno está desanimado. Yo sé que no dan ganas de leer la Biblia en los días malos. Y ayer teníamos una plática y decíamos, ¿quién no ha enfrentado los días malos? Y alguien dijo, no días, semanas y meses he enfrentado malos. Y no dan ganas de venir a la iglesia. No dan ganas de estar en el ministerio en el que te tiene Dios trabajando. Yo sé, hermano, que pasamos malos momentos. Pero sabe usted que la desmotivación es precisamente la falta de estar inspirado. Y cuando una persona está inspirada, hermano, sigue adelante. Cuando una persona se siente desmotivada, hasta se siente que sobra en este planeta. Yo no sé por qué no me muero. Ya no sirvo para nada. Y no se siente amado por las personas. Ya no se siente apreciado por la gente. Porque el desánimo viene precisamente para eso, para que tú empieces a ver tus errores y no veas la obra de Dios. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 4:7, y los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a cerrarse y se encolarizaron mucho sus enemigos. Óigame por favor. ¿Por qué el enemigo se levantó en contra del pueblo? Porque los muros iban a la mitad. Eso no era el problema. El problema era que los portillos eran como las partes bajas, era como las puertas. Y el enemigo, cuando supo que el pueblo le estaba cerrando las entradas a ellos, eso fue el enojo. El enemigo se va a levantar en contra cuando tú le empiezas a cerrar la puerta a aquellas cosas en las cuales él ya no puede entrar. Hay puertas, hay portillos que el enemigo ya no debe de entrar, y cuando tú se las cierras, él se va a levantar, porque sabe que vas a ser una familia poderosa, sabe que va a ser una iglesia fuerte. ¿Cuántos meses llevamos orando, cerrando portillos de un lado, de otro, y el enemigo se nos ha levantado para desanimarnos? Pero yo quiero preguntar esta mañana, ¿dónde están los que van a seguir en el muro, en el propósito, en la oración, en el evangelismo, en el llamado de Dios? No puedes quedarte a medio camino. No puedes decir, ya no voy a seguir, porque lo primero que el enemigo hace es desmotivarte. Y cuando empieza a perder la fuerza en su corazón, entonces ya no va a seguir. Les voy a contar algo. Cuando yo iba a venir a esta iglesia, ustedes saben que yo tenía que competir con otro líder, con otra persona. Y al final la iglesia tenía que votar por ver si me quedaba yo como pastor o se quedaba la otra persona. Entonces viene un día y me dice, reunámonos en X lugar. Perfecto, vámonos. Me reuní con él. Cuando ya reunimos y habíamos comido, perdone usted lo que le voy a decir, pero me llamó y me dijo, yo que usted no me fuera para esta iglesia. Esa iglesia es buchinchera. Esa iglesia corre a los pastores.
me pensó a mencionar cosas que no se las puedo decir. Ay, hermano, yo me sentí tan chiquito como que había tomado chiquitolina. Y yo llamé y dije, yo no me voy para esa iglesia, que en la que estoy nadie me está corriendo, yo estoy tranquilo. Una iglesia pequeña, pero de hecho ni sabían ellos de todo este asunto. Y le dije, hermana Mayra, creo que Dios ya habló, yo no me muevo. Pero en eso otro siervo me dice, no puedes hacer eso. Tu nombre ya está ahí y tienes que ir. Respetar la voz de la iglesia. Si la iglesia no te elige, no es de Dios. Y vos te estás tranquilo. Y mire, yo le dije, no, yo ya no voy, ya no quiero. Con la desanimada que me pegaron, hermano. Y tener que venirlo a ver a usted, Dios guarde. Siente que la primera vez que prediqué y yo vi aquí, yo solo esperaba que me viesen. Y yo decía, Dios mío, ¿a dónde estoy? En Vietnam. Porque alguien usó palabras de desprestigio para que yo me desanimara. Y hoy me molestan los que ya tienen varios años de estar en el distrito. Y me dicen, ¿has aguantado? Ya veo que Dios te usó, me dicen algunos pastores ancianos. Aguantaste pero no fue tanto, hermano, lo que he aguantado, sino lo que se me dijo. ¿Para qué? Para que yo, hermano, dijera, ya no, yo no voy a ir. ¿Qué voy a hacer esa iglesia? Bueno, de hecho, muchos de ustedes ni siquiera me conocían. ¿Quién me conocía? Era la gama juvenil. Pero muchos de ustedes no sabían quién era el hermano Joe. No sabían que después no lo iban a aguantar tanto domingo acá. Lo que yo quiero mencionarte es que cuando viene el desánimo, entonces uno se desmotiva y es capaz de abandonar aquello que Dios ya tiene preparado. Hermano, y yo estoy aquí en medio de todo lo que se me dijo, porque era el plan de Dios. Y quiero decirle, vamos a seguir en este muro hasta que Dios diga. En medio del desánimo, vamos a seguir confiados en la mano de Dios. Cuando te desmotivan es porque Dios tiene algo grande. Cuando alguien te diga algo negativo, compréndelo, que hay algo del otro lado de ese muro para ti. Número 2, lo que llevó a Israel a abandonar el muro fueron los escombros. Versículo 10 dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El pueblo abandonó las murallas o el muro porque perdieron la visión. Y cuando pierden la visión, empiezan a ver lo negativo. Ellos decían, el escombro es mucho. Alguien me va a decir aquí, pero mi deuda es mucha. Pero mi enfermedad es grande. Pero mi problema es más grande que el suyo. No era fácil levantar murallas porque los escombros eran muchos. Es más, yo no sé si usted lo sabía, pero los enemigos se burlaban de Israel porque ellos no fueron a reconstruir con materiales de primera generación. Ellos fueron a reconstruir con los pedazos de roca y de ladrillo que habían quedado de 70 años atrás. Por eso que ellos les decían, una zorra les va a botar. Mas no sabían que en ese material estaba la mano de Dios. Y cuando usted esté en la mano de Dios, no importa, hermano, lo que la gente piensa, usted se va a levantar, usted va a construir, usted va a ver la mano de Dios, porque es Él el que estaba aprobando el proyecto. Entonces, dice la Biblia que los escombros eran muchos y ellos pierden la visión.
de sus planes, de sus proyectos. Ya no tenían sueños, ya no tenían anhelos. Y alguien decía que cuando ellos iniciaron, empezaron con ganas, porque estaban enamorados del proyecto de Dios. Pero cuando vieron los escombros, se olvidaron de esto. Y yo pensaba que cuando una persona está enamorada de alguien o de algo, no hay escombros que lo detenga. Si no, pregúntele a su esposo lo que hizo cuando estaba enamorada de usted. Si no, pregúntenos, o aquellos que éramos capaces, hermano, de atrevernos muchas veces hasta hacer locuras. Si eso es cierto, hermano, no es una alabanza, pero cuando alguien está, hermano, no importa, mire, pero mire, le dicen a uno, es difícil, tiene una pistola, lo va a matar, no importa si tiene pistola. No importa lo que se va a enfrentar. Si tiene que ir hasta las pilas Chalatenango, no importa. Aunque se vaya en un barranco, no. Cuando alguien esté enamorado, no importa el sacrificio. Son 3 horas. Aunque sin llanta, con llanta, sin. No les digo a los casados que pasen aquí a contar las historias, porque Israel estaba enamorado del proyecto de Dios. Pero después, los escombros. Que cuando me casé estaba enamorado. Y con los años empieza a ver los defectos que nunca vio. Israel, cuando antes no vieron escombros, no vieron roca, no vieron montañas, pero ahora desanimados, solo miraban los problemas, solo miraban las dificultades. Y yo le voy a decir, en todo proyecto de Dios, en todo sueño personal, siempre van a haber escombros, siempre van a haber dificultades. Por eso es que yo sueño con un proyecto fuera de acá dentro de la colonia. Porque con Mayra Dios nos ministró hace unos 2 años atrás. Conocimos una iglesia lindísima, lindísima. Y uno de los que trabajaron en esa iglesia nos contó que para poder llegar arriba del cerro subían amarrados, porque era horrible. Amarrados. Y dice que los hermanos decían: no, pastor, nosotros lo amamos a usted, pero esto no creemos que sea de Dios. ¿Cómo va a construir en ese cerro? Amarrados subían a trabajar ahí. Pero hoy que usted va, en ese cerro hay un templo lindísimo, parecido al tabernáculo de Cupinco de la Asamblea de Dios, en tamaño. Y cuando usted está arriba, en aquel mirador, uno mira parte de la ciudad. Ahí está el comedor, ahí está la clínica, ahí está el colegio, ahí está todo. La radio, ahí está todo. Ahí están los jardines. Pero si este pastor hubiera dicho, imagínense, yo agarrando ahí con un lazo, hermano, suba aquí, vamos a hacer el templo. Aquí vamos a tener el colegio. Aquí va a estar el cafetín de la iglesia. Dios mío. Pero no vio los escombros. Vio al Dios que mueve los escombros. No vio la dificultad. Vio al Dios que mueve la dificultad. No vio la circunstancia. Vio a Dios sentado en ese lugar. Y cuando usted mira a Dios obrando, los escombros se van a apartar. Número 3. Porque quiero llegar a una parte poderosa con la que quiero terminar. Lo otro que afectó a Israel para que no avanzara
fueron las mentiras repetitivas. Y usted va a decir, pastor, ¿y qué son las mentiras repetitivas? Las mentiras repetitivas, de acuerdo al texto, es que dice que hasta 10 veces decían que ellos iban a quedar destruidos. A tal grado que el texto dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos lugares, de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. ¿Qué le parece que usted 10 veces esté oyendo la misma mala noticia diariamente? Cuando usted oye una mentira repetitiva, ¿en qué se convierte? En verdad. ¿Sí o no que cuando usted va donde un médico y le dice, gloria a Dios por aquellos que dicen, ese médico está loco, voy a cambiar, voy a ir donde otro que me diga buenas noticias? Y aunque sabe que el médico tenga la razón, pero la fe se alimenta por lo que oye. 10 veces cada judío decía, vamos a fracasar, ese muro no se va a construir. ¿Sabe qué, hermano? El muro que no se había podido edificar en 20 años, ¿saben cuánto lo edificaron? En 52 días, en menos de 2 meses. Porque Zorobabel, porque allá no menciona Nehemías, que el pueblo cobró ánimo. Y aquellos que decían, vas a fracasar, no vieron una familia fracasada, vieron familias trabajando en el reino del Dios que todo lo cumple. Alguien diga gloria a Dios. Empieza a desechar las voces negativas. Mire, es increíble, pero uno habla con la mayoría de gente. Con la gente de fe es bonito hablar. Con la gente que sueña es bonito hablar. Con la gente que anhela cosas de parte de Dios es bonito hablar. Pero uno ve gente y dice, ay, ya me voy a morir. Sí. De eso se murió fulano de tal, y así dice que esto es genética, que esto es hereditario, que esto de toda manera no me escapo. Y mayormente cuando, hermano, hay gente que es tiene hasta conceptos errados, que cuando ve, hermano, que entra hasta o algún animal, una mariposa negra, dice, ya me andan llamando, yo creo que me voy a morir. Cuando usted habla con gente de fe, le dice, yo voy a ver el nuevo proyecto del templo cristiano, yo voy a ver a mi familia convertida, yo ver a alguien, diga gloria a Dios. Usted no puede oír a la gente que le dice cosas feas, tanta tontería que le dice. 10 veces le decía, vas a fracasar. 10 veces cada judío venía. Dice que de toda manera vamos a caer. Las mentiras repetitivas son peligrosas. ¿Cuántos días pasó un hombre llamado Goliat diciéndole a la gente, denme un hombre que salgan a pelear? Si me vence, yo voy a ser su esclavo y todos los filisteos. Pero si yo lo venzo, todos ustedes van a ser esclavos. Dice la Biblia que pasó 40 días diciendo lo mismo. ¿Sabe qué dice el texto? Que Saúl, el ejército y el pueblo estaban escondidos, atemorizados. Y oí un predicador y dijo, ese hombre así como era de grande, tenía la boca de grande. Porque un guerrero de verdad no habla, actúa. Y nunca actuó. 40 días pasó diciendo, dijo el predicador, babosadas, dijo. ¿Y sí o no que es cierto? 40 días pasó, ¿a qué? Diciendo mentiras. Tenga cuidado, porque usted puede abandonar lo que Dios le ha dado por mentiras repetitivas que le dice el enemigo. Tenga cuidado hasta aquella gente que le profetiza. Hay gente mera mentirosa, hermano, que le profetiza, te vas a morir, y usted no se muere. ¿Se ha dado cuenta de eso usted?
A mí también han profetizado que me voy a volver a casar otra vez, estando viva la hermana Mayra, por el amor de Dios. Algunos que están aquí se ponen contentos. No, eso no es de Dios. ¿Cuántas cosas el enemigo? Imagínense que si esa profecía la viniera oyendo todas las veces, quizás es de Dios. El enemigo, para que usted abandone el muro, le va a cantar la misma canción. Le va a cantar lo mismo. Pero aquí viene con lo que quiero cerrar esta mañana. ¿Qué hacer para mantenernos en el muro? Versículo 18. Nehemías sabe que el pueblo abandona el muro. Nehemías sabe, hermano, que ahora todo estaba difícil. Nehemías ve a un pueblo que deja las murallas. Pero Nehemías hizo algo que yo quiero que usted haga esta mañana. Nehemías dijo: voy a hacer algo. Aunque todos se desanimen, había alguien con Nehemías que se mantuvo a la par de él. ¿Me ayuda? A ver si sopla. Esto es simbolismo. Dice que Nehemías hizo algo. Todos se desanimaron, todos. Pero Nehemías se mantuvo con una persona. ¿Y sabe quién era? Está aquí todavía. ¿Sabe con quién se mantuvo? ¿Con el mejor que tocaba la espada? No. ¿Con el mejor guerrero? No. Se mantuvo con el que tocaba la trompeta. ¿Y qué cree usted que tocaba? ¿Qué cree usted que tocaba? A ver si entiende esto. ¿Cree que tocaba esa canción de doblar cuando van a enterrar al muerto? ¿Sabe por qué se mantuvo con el que tocaba la trompeta? Porque el que tocaba la trompeta, en los siguientes versículos, era el que tocaba solo victoria. Se fueron todos, pero él se mantuvo agarrado del que tocaba la trompeta y le decía: toca, le decía. Sople, a ver si sale algo. Sí, sopla. Algo destemplada, pero suena. Simbólicamente, óigame, simbólicamente, yo necesito a alguien que me toque la trompeta aun cuando todos me abandonen. Simbólicamente, alguien tiene que tocarme. Y lo que me gusta de Napoleón Bonaparte es que dice que el que tocaba la trompeta nunca en la vida había tocado la canción de retirada, porque solo esa se podía. Y cuando estaban siendo vencidos le dijo: toca algo. ¿Y sabe cuál le volvió a tocar? La de victoria. ¿Sabe por qué la gente abandona los muros? Porque está rodeado de personas equivocadas. Pero cuando usted se rodea de alguien que le dice: pastor, cuando se rodea y le dice: hermana, cuente conmigo, aunque otros le abandonen, estoy aquí para orar por usted, estoy aquí para sostenerle. Cuando usted camina con alguien que puede tocar espiritualmente hablando. Nehemías no se rodeó con el que tenía la espada más grande. Nehemías se rodeó con el que tocaba la trompeta. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cada vez que él tocaba la trompeta, la gente decía: el Señor está de nuestro lado. Yo quiero que me levanten la mano. Que me levanten la mano aquellos que tienen alguna persona que es de bendición para su vida. Valore a esa persona que le toca la trompeta espiritualmente.
Valore esa gente, valore esa gente que aun cuando otros le dicen ya no siga orando por eso, le dice: hermana, cuente conmigo. Aquí hay gente lindísima que sin importar la hora que sea, le dicen a uno: cuente con mis oraciones, cuente con mi servicio, cuente. Qué bonito es eso, que aun cuando a veces otros se van, otros se corren, hay alguien con la trompeta que te anima y tú dices: voy a agarrar una vez más la espada del Espíritu. Gracias, Stanley. Qué importante es caminar con alguien que usted no va a abandonar el muro, porque dice: yo me mantuve a la par del que tocaba la trompeta. Claro que oraba, sí oraba. Claro que enfrentó tantas cosas, sí, hermano. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Le dijo a la gente: no se vayan a quitar la ropa excepto para bañarse, porque a la hora que les toque la trompeta, ustedes tienen que agarrar con ganas la espada y los ladrillos. Vivimos un tiempo donde la gente está entrando en un descuido espiritual, y eso es peligroso. Y yo se lo digo para la gloria de Dios, y si peco con esto, que Dios perdone mi vida, si ve vanagloria o ve algo en nuestro corazón. Pero considero que es una iglesia con muchos defectos sabidos y por haber, pero algo sí le doy la gloria a Dios, que esta iglesia, hermano, todos los días hay alguien tocando esa trompeta. Todos los días hay alguien en este altar orando. Todos los días hay alguien en una silla tocando la trompeta. Alguien posiblemente se siente enfermo, alguien posiblemente se siente que ya no quiere seguir, pero hay alguien que le está tocando para que usted se sane, para que su familia se salve, para que la colonia sea de bendición. Y le decía: no somos perfectos, pero qué bonito es rodearse con gente que va a apoyar sus proyectos, que le dice: mira, yo quiero sacar una carrera, y le dice: mira, tal vez no te pueda ayudar económicamente, pero contá conmigo, papá, voy a orar por ti. Por aquellas personas que a veces le cuentan: mire, fíjate que quiero poner un negocio, y hay alguien que le toca la trompeta y le dice: aunque sea difícil, contá conmigo que te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque es importante rodearse con las personas correctas. Abandonaron el muro, pero Nehemías dijo: yo me mantuve con alguien. Y los siguientes versículos dice que cada vez que tocaba, decía: el Señor la victoria está dando. Aun cuando los enemigos estaban abajo en las murallas, había alguien que parecía loco, estaba tocando siempre. Y a veces alguien va a decir: pero eso es de locos. Tener a alguien, no, tener a alguien que te motive en la vida, valóralo. Tener a alguien que ore por ti, valóralo. Tener a alguien que te aconseja por buen camino, valóralo. ¿Alguien está comprendiendo? Termino con lo último. Los momentos difíciles no duran para siempre, pero el legado de los fuertes sí. Los cobardes no duran para siempre. Las críticas no duran siempre. Los malos momentos no duran siempre. Las dificultades no son eternas, pero los fuertes, los que no abandonan el muro, esos van a durar toda la vida. Aquí hay personas como un pastor que murió haciendo la obra de Dios, pero todavía hay memoria de lo que él hizo, porque nunca muere el legado de los fuertes. Aquí hay gente que yo le digo a Mayra: el día que Dios lo llame a su presencia, va a ser un golpe terrible para mi vida y para la iglesia, pero su legado de la gente